Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de qué pasa cuando alucina la inteligencia artificial. Alucinar es percibir como real algo que no está ocurriendo, que no guarda relación con el mundo físico. Pero hoy parece nombrar una de las facetas más misteriosas de nuestra relación con la inteligencia artificial generativa. Suppose you also have this powerful magical machine that can take any text and provide a sensible prediction of what word comes next. Generan información, respuestas o percepciones que no se corresponden con la realidad. Al cruzar toda esa información genera nuevo contenido porque es un modelo generativo. Donde la herramienta ha producido información completamente inventada como si fuera cierta. Rellena ese vacío con una respuesta que le resulta plausible en función de lo que ha visto antes. En el caso de la medicina, las alucinaciones de IA pueden tener consecuencias muy peligrosas. No hay todavía algo muy concreto que diga, che, esto evita todo tipo de errores o de alucinaciones. Tienen otros riesgos, sobre todo si personas que no tienen tanto conocimiento, o menores de edad, o niños adolescentes, los utilizan no críticamente. Look at this hand. The shapes are bizarre, but the AI has done a great job showing the light and texture here. So, yep, one thing we can certainly do is provide clear and specific prompts to the system. Las alucinaciones son respuestas generadas por inteligencia artificial que parecen reales, pero que no lo son. No se trata de errores simples, sino de respuestas completas que tienen estructura lógica, aunque sean falsas. En pocas palabras, las alucinaciones de IA se refieren a situaciones en las que las inteligencias artificiales generan información, respuestas o percepciones que no se corresponden con la realidad. En otras palabras, estas IAs pueden crear hechos completamente falsos y responder a preguntas con respuestas inventadas como si fuesen de verdad. Piensa en el famoso ChatGPT y supongamos que un usuario le pregunta ¿cuál es la fecha de nacimiento de Abraham Lincoln? ChatGPT, en lugar de proporcionar la respuesta real, genera una respuesta alucinada y completamente falsa. Esta respuesta errónea es un ejemplo de alucinación de IA, donde la herramienta ha producido información completamente inventada como si fuera cierta. Si alguien confiara en esta para obtener información precisa, estaría siendo engañado por la IA. A diferencia de los humanos, la inteligencia artificial no alucina cuando escucha voces que no existen o ve personas que no están. La falta de realidad está dada por el hecho de que las respuestas a las preguntas son cosas totalmente inventadas. Cuando el modelo que está respondiéndote por del otro lado entiende que la unión de textos o la unión de conceptos es real. Y aunque realmente eso no es real, un caso muy conocido pasa en el ámbito de salud. En salud se está empezando a aplicar este tipo de inteligencias al concepto de detectar enfermedades antes de que sucedan. Pero ¿qué pasa? Cuando mezcla tanta información, que pueden ser papers propios o información real, al cruzar toda esa información genera nuevo contenido porque es un modelo generativo y ese nuevo contenido no siempre es real. Pero para el modelo es real como que hoy es jueves. Pero entonces, acá tenemos que hacer una pausa para intentar entender qué es un modelo de lenguaje grande o LLM por su sigla en inglés. Los LLM son inteligencias artificiales entrenadas para generar y comprender texto basadas en enormes volúmenes de datos y patrones lingüísticos. Imagine you happen across a short movie script that describes a scene between a person and their AI assistant. The script has what the person asks the AI, but the AI's response has been torn off.
Suppose you also have this powerful magical machine that can take any text and provide a sensible prediction of what word comes next. You could then finish the script by feeding in what you have to the machine, seeing what it would predict to start the AI's answer, and then repeating this over and over with a growing script completing the dialogue. When you interact with a chatbot, this is exactly what's happening. A large language model is a sophisticated mathematical function that predicts what word comes next for any piece of text. Instead of predicting one word with certainty, though, what it does is assign a probability to all possible next words. To build a chatbot, what you do is lay out some text that describes an interaction between a user and a hypothetical AI assistant. You add on whatever the user types in as the first part of that interaction, and then you have the model repeatedly predict the next word that such a hypothetical AI assistant would say in response, and that's what's presented to the user. In doing this, the output tends to look a lot more natural if you allow it to select less likely words along the way at random. So what this means is, even though the model itself is deterministic, a given prompt typically gives a different answer each time it's run. Entonces, si lo pensamos en esos términos, las alucinaciones son respuestas que se desvían de los hechos verificables, aunque mantengan coherencia lingüística y aparente credibilidad. Now, hallucinations are outputs of LLMs that deviate from facts or contextual logic, and they can range from minor inconsistencies to completely fabricated or contradictory statements. Es que los LLM no comprenden el mundo ni tienen acceso directo a una base de datos de hechos, sino que funcionan prediciendo la siguiente palabra o fragmento de texto, un token, basándose en patrones estadísticos aprendidos durante su entrenamiento. Su objetivo no es decir la verdad, sino producir la secuencia más probable según el contexto dado. La mayoría de los modelos tienen la directiva de dar respuestas satisfactorias. Por eso suelen no decir no sé. Así, durante el proceso de generación, si el modelo no tiene información precisa o actualizada sobre un tema, por ejemplo, quién ganó un premio específico en cierto año, rellena ese vacío con una respuesta que le resulta plausible en función de lo que ha visto antes. Aunque la frase resultante suene lógica y esté bien construida, puede contener datos falsos. Esta falta de verificación factual es lo que da lugar a las alucinaciones. El modelo no distingue entre una afirmación verdadera y una inventada si ambas se ajustan a patrones lingüísticos verosímiles. Las alucinaciones pueden variar en función de su granularidad, es decir, del nivel de detalle o especificidad en que se produce el error. Desde afirmaciones completamente inventadas, como que Einstein fue presidente de Suiza, hasta distorsiones sutiles, como fechas, nombres o cifras incorrectas en un contexto generalmente correcto. Esta variabilidad complica su detección, ya que una alucinación puede ser burda o apenas perceptible dependiendo de cuán fino sea el error respecto a la verdad esperada. At the lowest level of granularity, we could consider sentence contradiction. This is really the simplest type, and this is where an LLM generates a sentence that contradicts one of the previous sentences. So, the sky is blue today. The sky is green today. Another example would be prompt contradiction. And this is where the generated sentence contradicts with the prompt that was used to generate it. So if I ask an LLM to write a positive review of a restaurant and it returns, the food was terrible and the service was rude, that would be in direct contradiction to what I asked. Now, we already gave some examples of another type here, which is factual contradictions. And these factual contradictions or factual error hallucinations are really just that, absolutely nailed on facts that it got wrong. Barack Obama was the first president of the United States, something like that. And then there are also nonsensical, or otherwise known as sort of irrelevant kind of information-based hallucinations, where it just puts in something that really has no place being there, like
The capital of France is Paris. Paris is also the name of a famous singer. Okay, thanks. Pero entonces, ahora que sabemos qué es un LLM y también sabemos que a veces alucina, una de las preguntas cantadas que nos surge es ¿por qué? Una razón que tal vez sea fácil de imaginar es la calidad de los datos que usa y las fuentes de esos datos. One of those is data quality. Now, LLMs are trained on a large corpora of text that may contain noise, errors, biases, or inconsistencies. For example, some LLMs were trained by scraping all of Wikipedia and all of Reddit. Is everything on Reddit 100% accurate? Well, look, even if the training data was entirely reliable, that data may not cover all of the possible topics or domains that LLMs are expected to generate content about. So, LLMs may generalize from data without being able to verify its accuracy or relevance, and sometimes it just gets it wrong. As LLM reasoning capabilities improve, hallucinations tend to decline. Otra de las razones que explican por qué ChatGPT, Copilot o Gemini alucinan es lo que podríamos llamar el método de generación del que hablamos antes, algo relacionado al entrenamiento y la generación de respuestas. Now, LLMs use various methods and objectives to generate text, such as beam search, sampling, maximum likelihood estimation, or reinforcement learning. And these methods and these objectives may introduce biases and trade-offs between things like fluency and diversity, between coherence and creativity, or between accuracy and novelty. So, for example, beam search may favor high probability but generic words over low probability but specific words. Otra de las razones que explican las alucinaciones es el contexto en el que hacemos el pedido de información. Can cats speak English? I would expect the answer no. And do you need to sit down for a moment? But perhaps I'd just forgotten to include a crucial little bit of information, a bit of context. That this conversation thread is talking about the Garfield cartoon strip, in which case the LLM should have answered, yes, cats can speak English, and that cat is probably going to ask for second helpings of lasagna. Context is important, and if we don't tell it we're looking for generated text suitable for an academic essay or a creative writing exercise, we can't expect it to respond within that context. Un aspecto importante para evaluar las alucinaciones y cuán importantes son es el tipo de uso que le damos a la inteligencia artificial. Modelos de inteligencia artificial en salud han generado diagnósticos erróneos, tratamientos inventados y resúmenes clínicos con síntomas que no existen, llevando a riesgos como intervenciones innecesarias o decisiones médicas incorrectas. En el caso de la medicina, las alucinaciones de IA pueden tener consecuencias muy peligrosas. Imaginemos una IA en un sistema de diagnóstico médico que interpreta incorrectamente los síntomas, lo que podría llevar a diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados. Además de la medicina, otros campos donde las alucinaciones pueden ser peligrosas pueden ser los automóviles autónomos o la ciberseguridad. Los vehículos autónomos también están en riesgo. Si una IA alucina y percibe objetos inexistentes en la carretera como peatones u obstáculos, podría provocar accidentes de tráfico y poner en peligro vidas humanas. Por último, en la ciberseguridad, una IA que interpreta amenazas falsas podría generar alarmas innecesarias y costosas respuestas. En una industria en la que hay tantos miles de millones de dólares en juego y en la que las principales compañías aún están tratando de lograr una estabilidad en sus balances, las alucinaciones resultan un gran problema para la aplicación comercial de la inteligencia artificial. Por eso, los principales desarrolladores intentan resolverlas. Hay compañías como el famoso OpenAI que tiene su modelo y su gente trabajando en base a eso. Y lo que se busca justamente es otros modelos que son capaces de identificar lo que queremos que nos suceda. Ese modelo tiene que ser capaz de entender cuando una alucinación sucede. Es muy difícil porque hay una variante muy grande de opciones.
depende del negocio, depende de lo que se esté preguntando, puede suceder N cantidad de cosas. Entonces hoy la tecnología está trabajando en eso. No hay todavía algo muy concreto que diga, che, esto evita todo tipo de errores o de alucinaciones. ¿Por qué? Porque hay un montón de nuevos casos que no están pensados. ¿Cómo influyen los tokens en la aparición de alucinaciones en modelos de lenguaje como ChatGPT? Los tokens limitan la creatividad del modelo impidiendo errores. Los tokens determinan la velocidad de respuesta, pero no el contenido. Los modelos generan texto prediciendo tokens uno por uno, lo que puede producir errores coherentes pero falsos. Un token es una unidad mínima de texto. Puede ser una palabra, sílaba o incluso una letra, que un modelo de lenguaje usa para procesar y generar contenido. Los LLM, como ChatGPT, funcionan de una manera autorregresiva. Predicen el siguiente token en función de los anteriores, sin verificar si la secuencia completa es verdadera. Esto significa que aunque cada paso sea probable según los datos de entrenamiento, el resultado final puede ser completamente falso, aunque convincente. Esa es la base técnica de muchas alucinaciones, errores que no parecen errores, porque cada token parece encajar. Seguimos en Conexiones. Para entender de qué forma las alucinaciones de la inteligencia artificial pueden afectarnos, lo primero que deberíamos hacer es pensar en qué lugares la usamos y para qué. In the morning, a teenager wakes up and uses facial recognition to unlock her phone. She scrolls through social media feeds to see what's new. Then, she asks the voice assistant on her phone what the weather is going to be like that day so she knows how to dress for school. A college student uses an app on his phone to deposit a birthday check from his grandmother. He takes a photo of the check, and the app automatically reads the handwriting to figure out the amount. It then deposits it into his account. Meanwhile, a younger student uses a different app that is teaching her a new language. The app listens to what she says and can recognize what she's saying even if she makes mistakes. The app then gives her personalized feedback on her pronunciation. At the same time, a person gets in their car to go to work, and the navigation system plans the fastest route based on current traffic. In the car, they listen to a music streaming service, which already knows what types of songs they like based on what they listened to before. When a factory worker arrives at her job, she sees that, as usual, humans and robots are both assembling cars. The robots do some of the more dangerous or repetitive tasks, like welding or painting. AI helps the robots recognize the tools they need to pick up or check parts to make sure they have been cut exactly right. When the cars are completed, computers help manage inventory and plan efficient shipping routes to deliver them around the world. Pero más allá de esa idea que quieren construir quienes hacen la inteligencia artificial que usamos, ¿sabemos realmente quiénes la estamos usando? Sobre esto nos habla Matías Dodel, investigador, psicólogo, sociólogo y docente de la Universidad Católica. En este momento parece un poco raro, pero no tenemos ni idea quiénes la usan y quiénes no la usan. Es un tema tan nuevo que recién se empezó a medir hace poco. En lo que hace a la población adulta, AGESIC y el INE, la Agencia de Gobierno Electrónico y el Instituto de Estadística, en una encuesta de uso de TIC que hicieron el año pasado, hicieron la pregunta, pero todavía no están los datos, se van a lanzar los informes en junio. Y una primera pregunta es si la usamos todos por igual. No hay tanta información para Uruguay. No creo que sea muy loco hipotetizar o decir que en realidad lo usamos más, los que ya hacemos más cosas en Internet y tenemos más ventajas, que posiblemente la gente con mayor nivel educativo, los más jóvenes, universitarios, van a utilizar esto en mayor medida y para cuestiones más diversas que las contrapartes. Y por ejemplo, dice un 60% de los niños de 9 a 17 dice que la conoce y la utilizó, otro un 20% que la conoce pero no la utilizó, pero obviamente hay diferencias grandes por edad. Entre los niños de 9 y 11 es un 40 contra casi un 75 entre 15 y 17. Y por nivel socioeconómico también hay una diferencia en el bajo, en el nivel de chicos que viven en hogares de nivel socioeconómico bajo, es un 40 que la usa versus un 75 de niños y adolescentes de ingresos altos. Y si sabemos poco sobre quiénes la usan, menos sabemos para qué la estamos usando. Mucha gente quizás lo sustituye una búsqueda de Google por estas búsquedas que en realidad hoy en día Google hace unas búsquedas parecidas
me aparece arriba una respuesta en inteligencia artificial. En Kids Online Argentina, cuando le preguntaron a los chicos que usaban inteligencia artificial, para qué lo usaban, un 66% dijo para resolver algún trabajo de la escuela. Y creo que está bueno, y no está bueno asumir que eso es copiar. Hay formas de usarla. Hay una forma que sí se parece a usar copiar y pegar de internet, y otra forma es ayudarte a pensar o una idea, o a mejorar un trabajo, o a corregir el estilo o las faltas de algunas cosas. Hay un 44% que dice que les piden información sobre temas que les interesan, un tercio que lo usa para probar cómo funciona, y hay uno de cada 4, un 25%, que dice que lo usa por diversión. También en esto existen diferencias por edad y por género, nos explica Matías Dodel. Las diferencias ahí no son tan claras por nivel socioeconómico, sí por edad, a mayor edad, más para cada uno de estos motivos. Y por género, por ejemplo, son más mujeres que varones los que lo usan para resolver problemas de la escuela, pero más varones la usan como mujeres para probar y ver qué funciona. Pero más allá de los usos, lo que Dodel nos explica es que el verdadero problema no es para qué lo estamos usando, sino si cuando lo usamos entendemos cómo funciona. También hay otra cuestión que tiene que ver con la alfabetización de datos o de tecnología, que es que, bien o mal, hay intereses detrás de esto, y obviamente creo que hay mejores y peores prácticas, pero es importante entender que si dependemos 100% de esto, quizás estemos de alguna forma exponiéndonos a estos tipos de manipulación. Lo de Grok fue bastante como brutal. Es que ese entender cómo funciona la inteligencia artificial implica comprender que aunque le digamos inteligencia, lo que en realidad hace tiene poco que ver con la inteligencia tal como la conocemos en un humano. Es complicado, yo creo que esta idea de inteligencia a la mayoría de las personas hace pensar en algo humano, o por lo menos parecido a eso, que no es lo mismo. Y la otra cosa que me olvidé de comentar, que pasó hace poco, que es estos sistemas son manipulables. Creo que el caso más interesante fue el de Grok, el sistema de Twitter X, que, bueno, es el problema. Estos son capitales privados, son empresas, y uno puede depender de la buena voluntad de las empresas hasta cierto punto, porque como en el caso de Twitter lo compró una persona con cierta ideología, como Musk, y me pareció un poco, es como tragicómico, pero ahora Trump y el gobierno de Trump están con la idea que hay un genocidio blanco en Sudáfrica. Y parece que hace un par de días o semanas, primero cuando le preguntaban a Grok decía, no está pasando eso, porque de última las inteligencias artificiales también se basan en otras fuentes. Decía, no está pasando eso, y de un momento para el otro empezó a responder que sí estaba pasando, pero no solamente a las prompts vinculadas a si había un genocidio blanco en Sudáfrica. Por eso, para Matías Dodel, en gran medida lo importante en el relacionamiento con la inteligencia artificial tiene que ver con la alfabetización digital que tengamos como usuarios. Y eso no pasa por saber cómo programar una herramienta de inteligencia artificial, sino en entender cómo funciona para entender qué podría estar saliendo mal. Creo que en general ocurre pre-tecnología, o sea, o es la provisión de libros no es tecnológica. Pero lo mismo puede pasar acá, y si uno asume que es la verdad, o es la verdad revelada, o que no tiene como dificultades, o que no alucinan, es el caso que no sea a propósito, o que no pueden llegar a ocultar información, que alguna línea de código está hecho para eso, yo creo que de nuevo es un problema. Pero en mi opinión, yo soy bastante reiterativo en es un tema tecnológico, es un tema de alfabetización, de informacional, de medios, sí, de tecnología, pero no de saber hacer código, sino de entender cómo se producen estas tecnologías y qué riesgos pueden llegar a haber en un uso no crítico. De nuevo, con un uso crítico, aún con todas estas cosas que tienen de negativas, que pueden tener de riesgos negativos, yo creo que tiene un potencial importante que pone en riesgo algunos trabajos o empleos si no logran adaptarse, y que también pueden ser, tienen otros riesgos, sobre todo si personas que no tienen tanto conocimiento, o menores de edad, o niños adolescentes, los utilizan no críticamente.
Bueno, para seguir profundizando en este tema, estamos con Nayala Rosá, que es profesora de la Facultad de Ingeniería y lidera el grupo de procesamiento del lenguaje natural del Instituto de Computación. ¿Cómo estás, Nayala? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, empiezo por una... Bueno, no sé si es fácil, pero empecemos por despacio. Bueno. ¿Qué queremos decir? ¿Qué quiere decir cuando decimos que una herramienta de inteligencia artificial generativa alucina? Bueno, ese término se está usando en los casos en que alguien usa una herramienta basada en inteligencia artificial y más específicamente en algo que llamamos un modelo de lenguaje. Los LLM. LLM, que son los grandes modelos de lenguaje. Cuando una herramienta de esas le responde a un usuario, le da como respuesta a su pregunta información falsa. Eso en el caso en que el usuario está usando un chatbot, digo un chatbot porque es la herramienta que se está usando más, ¿no? Como ChatGPT, le pregunta información que podemos llamar factual, datos, fechas, eventos que sucedieron en el mundo real y espera que eso que está dentro del chatbot, que es un modelo de lenguaje, responda con información verdadera. Algo así como validada en el mundo real. Bueno, los modelos no están hechos para eso, entonces van generando respuestas que pueden ser verdaderas o no. Cuando esas respuestas no son verdaderas, son algo así como inventos, decimos que está alucinando, ¿no? Como si fuera una persona que en el mundo real empieza a decir cosas que son alucinaciones porque nunca sucedieron o porque no son reales. Y ahí, sobre eso que decías como una persona, es un término que en realidad viene como del inglés, ¿no? Que es como una adaptación de una palabra del inglés. ¿Y dirías que es el término más correcto para hablar de eso? Que debería, digamos que esa relación con el término en los humanos explica el fenómeno de una manera correcta o nos lleva a algunas equivocaciones? Sí, yo creo que en general no es muy correcto tratar de equiparar a estas herramientas con los humanos o tratar de hacer un paralelismo entre cómo funciona una de estas herramientas y cómo funciona el cerebro humano. Sí se están estudiando igual un montón de parecidos que pueda haber. Hay personas que trabajan más en el área de las ciencias cognitivas y que estudian el cerebro humano y que están estudiando en qué se pueden parecer estas herramientas. Pero más allá de que eso se esté investigando, no es lo que se intenta hacer cuando se crean las herramientas. No se intenta reproducir el comportamiento del cerebro humano. Se intenta sí llegar a los resultados, pero quizá por mecanismos o procesos completamente diferentes. Quiero llegar a reproducir sí esa capacidad de responder una respuesta en lenguaje natural, o sea, en lenguaje humano. Pero el proceso mediante el cual estas herramientas logran llegar a esa respuesta puede ser completamente diferente. Entonces, usar términos decimos que el chatbot entiende, que razona, que miente, porque tampoco es que miente. Claro, o que inventa. Intenta ser amable. Hay una tendencia a tratarlo con amabilidad, por ejemplo. Y bueno, creo que no, en realidad no. Ni es una persona, obviamente, ni tiene... En muchas cosas es completamente diferente a la forma en que funcionamos las personas. Sí. Y esta cuestión, esta aparición de... Vos decías, esto se da con cuestiones factuales, ¿no? Tiene, digamos, responde a una manera en la que está desarrollada, programada, pensada, o es algo que se da y se va a dar siempre. Y yo creo que hay dos cosas acá. Creo que una cosa es para cómo se desarrollaron y para qué se pusieron disponibles herramientas como ChatGPT, y otra cosa es lo que empezó a pasar con los usuarios, ¿no? Yo sé cómo está hecho ese modelo de lenguaje que está adentro, porque eso es parte de lo que se investiga en nuestra área, que es el procesamiento del lenguaje natural desde hace décadas.
Entonces, si a mí me das un chat GPT para probarlo, nunca se me ocurriría preguntarle en qué año nació Artigas, porque nunca se me ocurriría, claro, le pediría, inventame un texto de tal tipo, con tales características, porque lo quiero usar para, yo qué sé, lo bajo a tierra con alguna cosa que estamos trabajando en el grupo, para trabajar en la enseñanza de inglés a niños de escuelas rurales, ¿no? Bien específico el proyecto nuestro. Yo sé que los modelos generan lenguaje, o sea, crean lenguaje, lo inventan, son muy buenos para eso. Dimos un salto enorme en nuestra área. Hasta hace no mucho tiempo era difícil crear lenguaje y que... Como que daban vueltas siempre en la misma idea. Sí, o estaban muy acotados con reglas muy acotadas, o se empezaron a usar redes neuronales, bueno, estos métodos de ahora que son mucho mejores, pero todavía muy acotados. Y con estos grandes modelos de lenguaje se llegó a herramientas que generan lenguaje muy correcto a todo nivel, ¿no? La sintaxis, la semántica, a todo nivel. Bueno, entonces si yo lo empiezo a usar para esas cosas, o para que corrija textos, para que traduzca textos de un idioma a otro, para que me resuma un texto, todas esas tareas de manipulación del lenguaje, digamos, las hacen muy bien estos modelos. Ahora, si los usuarios los empezaron a usar como quien consulta la Wikipedia o como quien hace una consulta en Google para buscar información, bueno, ahí, claro, empezaron a aparecer estos problemas. Empezó a aparecer lo de las alucinaciones. Y si el usuario lo quiere usar al chatbot para que le dé información verdadera, que alucine está mal. Si yo lo quiero usar para que genere cosas y sea creativo, cuente un cuento, está bien. Yo quiero que sea lo más creativo posible. Y bueno, el entrenamiento de esos modelos de lenguaje que están adentro de las herramientas está pensado para que generalice, para que logre generalizar cómo funciona el lenguaje y pueda generar nuevo lenguaje. No está pensado para que repita pedazos de textos o de información que incorporó durante todo su entrenamiento. Porque no sabe lo que está diciendo en términos, no sabe en términos humanos, no sabe lo que está diciendo. Básicamente, si vamos a lo más técnico y lo más simple, yo a un modelo de lenguaje le doy toda una secuencia de palabras, ¿no? Un pedazo de texto. Y lo que hace es mira todo eso y en base a un montón de números que tiene adentro y de cálculos estadísticos y yo qué sé, me va a decir cuál es la palabra que va a venir después de toda esa secuencia más probable. Si yo le ingreso algo como hoy hace mucho, me va a devolver como más probable la palabra calor o frío. Eso es lo que para lo que fue entrenado ese modelo, para ir devolviendo de a una palabras las más probables según todo ese contexto que le doy. Imagínate que está muy lejos de poder validar información en el mundo real. ¿Qué pasa? Yo le empiezo a preguntar cosas y me empieza a dar respuestas que sí son válidas. Porque hay otra cuestión que tiene que ver con este ruido de que los humanicemos y es que el tono en el que se expresa es tan bueno justamente porque maneja el lenguaje de una manera muy buena que parece que, o sea, que algunos de los sistemas que los humanos usamos para detectar si otro humano sabe de un tema, en realidad los imita muy bien. Los imita muy bien. Es verdad, las respuestas son muy firmes, muy convincentes y parece que sí que supiera, sí. Y de hecho muchas veces, como te estaba diciendo, responde datos que son correctos. Y eso pasa en realidad, casi que es como un efecto colateral. En realidad, ese modelo de lenguaje fue entrenado para que generalice y para que pueda generar cosas nuevas y no repetir cosas, pero como se le dio tanta información y en esa cantidad enorme de información hay mucha información muy repetida, muy redundante, esa información queda más grabada y la repite. Entonces, para muchas cosas responde bien. Entonces uno se acostumbra a que, bueno, empieza a responder bien y asumo que es una herramienta que sirve para responder preguntas. Pero en realidad no está pensado para eso y muchas veces no va a responder bien. Entonces está bueno tener siempre muy presente que hay que ser muy crítico con el uso de la herramienta y, bueno, puedo usarlo para hacerle preguntas, pero tengo que leer con mucho cuidado lo que responde y estar seguro de que tengo alguna manera de validarlo. Sí, preguntarle sobre cosas que sé, por ejemplo. Por ejemplo, pero si querés realmente aprender algo que no sabes, tener alguna idea de dónde ir a chequear. Que eso es lo que estábamos acostumbrados a hacer cuando hacíamos búsquedas
con Google, que Google nos da lugares donde ir a buscar la información. Y yo la leo y veo quién la puso ahí, quién la publicó, de quién es esa página web, para ver si es confiable, la leo, la proceso yo, la entiendo y saco de ahí la respuesta. El modelo hace todo eso por mí, pero yo tengo que poder validarlo de alguna manera. Ojo, también estas herramientas, estas empresas que ponen a disposición de la gente estas herramientas se van adaptando también al uso que se le van dando y van respondiendo a las necesidades de la gente. Y bueno, hay algunas versiones ahora que sí dan links a fuentes donde ir a chequear los datos. Que a veces inventan también los links. A veces, al principio inventaban los links, insólito. Bueno, que en principio ahora hay algunos de estos modelos, algunos de estos chatbots que sí van especialmente sí devuelven links. Claro, no todos usamos las mismas versiones tampoco de estas herramientas. Yo las veces que uso ChatGPT, que lo uso muy poquito, la verdad, me entro y lo uso como una usuaria común y corriente. Nunca pagué un peso por usar ChatGPT. Entonces, a mí no me va a dar las mismas respuestas que alguien que tiene una suscripción y que accede al modelo mejor, al que está más actualizado y al que tiene toda una cáscara por fuera, ¿no? Porque para hacer que devuelva una fuente, un link real a una fuente donde puedo ir a validar, yo a ese modelo de lenguaje le agregué otras cosas. Tiene que pasar, ¿no? De todo. Programé cosas que hacen que, bueno, lo que me devuelve, de alguna manera veo de dónde salió, veo dónde se puede ir a validar, alguna fuente que el humano pueda ir a leer por sus propios medios. Eso no es parte de lo que hace el modelo de lenguaje. Sí, es parte de lo que está dentro, porque el chatbot ese no es solo agarro lo que me dice el modelo de lenguaje, hay toda una cáscara ahí de programación por fuera que lo va acomodando para que funcione lo mejor posible. ¿Y vos crees que algunas personas que trabajan y algunas publicaciones dicen que en realidad en la medida que esto avance no necesariamente eso va a disminuir las alucinaciones, sino que tiene que ver con esto que vos decías, que con el uso que le damos, como que hay un tema ahí sobre alfabetizarnos en para qué sirve y para qué no? Sí. ¿Vos pensás que, pero por otro lado es esto, son empresas que responden a necesidades de mercado y de audiencia? Sí, sí. Sí, yo creo que, en principio creo que las empresas, no sé, no soy empresaria, nula para cualquier cosa de esas. Entiendo que van a intentar dar la mejor respuesta a lo que parecería que la mayoría de los usuarios quieren. Entonces, si la mayoría de la gente quiere un chatbot que le resuelva problemas como quiero saber esta información o tengo que hacer un deber para el liceo, yo qué sé, van a intentar hacer herramientas lo más confiables posibles. Yo creo que van a intentar, hay muchas maneras, nosotros también trabajamos en esto, estamos experimentando, buscando formas de acotar al modelo para llevarlo a cosas validables, y eso también lo hacen las grandes empresas, y pienso que si eso es lo que los usuarios quieren, van a ir por ese lado. Pero creo que también tiene que pasar que nosotros, del lado de usuarios, ya sea como investigadores o como usuarios finales de estas herramientas, sepamos para qué las queremos y cómo usarlas. Yo creo que lo más importante es saber cómo usar estas herramientas, ¿no? Informar, formar a la gente y bueno, si lo querés usar para esto, tenés que tener estos cuidados. Si lo vas a usar para otra cosa... Eso implica entender esto que decíamos al principio, ¿no? Que no funciona, que no piensan como un humano. Claro, y que no es una enciclopedia que tiene datos y que te responde los datos que sabe relacionados con tus preguntas. Sabe hablar en lenguaje humano, hablar por escrito o como sea, nada más. Pero no sabe qué es verdadero y qué es falso en el mundo, porque no está yendo a buscar información al mundo real. Además de muchas cosas más, que hay muchas otras. Criterio de falso y verdadero que claro, también complejizaría más. Claro, pero pienso que técnicamente hay potencial para mejorarlas y para hacer herramientas confiables y todo eso, o lo más confiables posible, ¿no? En nuestra área nunca jamás tenemos nada que sea un 100% correcto. Siempre hay márgenes de error. Pero potencial para que el chatbot, si se va a usar para preguntarle información y que esa información sea válida, hay maneras de que eso se pueda usar así, mejorarlas lo más posible.
Y quizás se irán generando otras herramientas que sí tengan esa cosa más creativa y que funcionen bien en el otro aspecto. Y ahí sí, también creo que los grandes modelos de lenguaje cada vez van a ser más capaces de generar cosas nuevas, de ser más creativas, también usando un término más humano, ¿no? Y de producir texto completamente nuevo y que no consumió ni vio antes en ningún lado. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme a mí y a mi grupo, porque soy la tercera del grupo Procesamiento de Lenguaje Natural que viene en 3 semanas, yo creo. Sí. Porque estuvo Santiago, después Juanjo. Así que, bueno, estamos para volver. Nos faltará algún otro para traer. Somos un montón, así que podemos seguir viniendo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. ¿Cuál es la causa principal de las alucinaciones en imágenes generadas por inteligencia artificial? La IA busca intencionalmente sorprender al usuario. Los modelos visuales no comprenden los objetos, solo replican patrones aprendidos. La IA toma decisiones a partir de bases de datos médicas certificadas. Los modelos generativos de imágenes como DALL-E, Midjourney o Stable Diffusion no entienden los objetos o personas o escenarios que representan. En lugar de eso, funcionan reconstruyendo patrones visuales aprendidos de millones de imágenes durante el entrenamiento. Como no tienen una noción real del cuerpo humano, la física o la lógica espacial, pueden generar imágenes que se ven coherentes a simple vista, pero contienen errores graves o imposibles, como manos con muchos dedos, sombras incorrectas o fusiones entre elementos. Seguimos en Conexiones. Hasta ahora no hablamos de qué es lo que pasa con los modelos que crean imágenes. Estos modelos no entienden los objetos, personas o escenarios que representan. En lugar de eso, funcionan reconstruyendo patrones visuales aprendidos de millones de imágenes y por eso pueden generar imágenes que se ven coherentes a simple vista, pero que muchas veces contienen errores graves o imposibles. Uno de los más comunes son las manos con muchos dedos. You learn how things look by living in the world and recognizing patterns. An AI is similar, but has key differences. Imagine an AI is like you, but trapped in a museum from birth. All the machine has to learn from are the pictures and the little placards on the side. Apple, a red apple on a brown table. That's like the images it sees from the web and the descriptions that go with them. It's similar to how you learn, but locked in that museum. If you want to understand an apple, you can rotate it in your hand. You can watch it whenever you want. If AI wants to understand an apple, it has to find another picture of an apple in the museum. Pattern recognition has allowed AI and people to draw decent apples. But the processes differ. Entonces, ¿qué parte de esta diferencia en cómo aprendemos hace que para una inteligencia artificial sea tan difícil hacer bien una mano? Artists, in order to draw something complicated, we tend to simplify things into basic forms. And so when you look at a hand, you pretty much have the big blocky part of the palm, right? You have the front, you have the back, and then you have the thickness. And you can pretty much just make that into like a square with some thickness to it. Then an artist can add all the style and texture and detail they want. AI works differently. Look at this hand. The shapes are bizarre, but the AI has done a great job showing the light and texture here. Remember, the AI knows how things look, but not how they work. So these patterns in pixels are easy to understand. It never learned, however, that fingers don't really bend like this. It doesn't simplify to forms. Remember, it's trapped in a museum. So it is just trying to guess where hand-like pixels should be without knowing how hands work, like we do. Pero hay un montón de cosas que la inteligencia artificial no sabe cómo funcionan y sin embargo puede dibujarlas o crearlas muy bien. Hay 3 cosas que podrían explicar este problema. El volumen y la cantidad de los datos. En Internet hay millones de fotos de caras de humanos, pero muchos menos de manos. La forma en la que nuestras manos se mueven y lo fácil que nos damos cuenta del error.
But because the model doesn't understand hands, hasn't seen many, and because hands act weird, it makes pictures that are like hands it's seen in the museum, but not an exact hand. That's good enough for a ton of stuff, but not hands. Here, let me give you some examples. Come over here. So I typed, make me a person with exactly 5 freckles. So this one's from DALL-E 2, this one is from Stable Diffusion, and this one is from Midjourney. So it's like, great job. You've got, a red-haired person, they're more likely to have freckles, but there are not exactly 5 freckles here. Here that doesn't really matter because we see a freckly face, but hands require higher standards. Look at our apple holding man again. I made 3 other variations. The hands are all weird, but don't look at them right now. It changed the shirt stripes, the buttons, the apple style. None of that matters because it's stripe-like and button-like and apple-like, but hand-like isn't good enough. ¿Podemos nosotros hacer algo en nuestro uso de estas herramientas para reducir las alucinaciones? Una de las recomendaciones es ser lo más específicos y claros en los prompts. So, yeah, one thing we can certainly do is provide clear and specific prompts to the system. Now, the more precise and the more detailed the input prompt, the more likely the LLM will generate relevant and, most importantly here, accurate outputs. So, for example, instead of asking, what happened in World War II? That's not very clear, it's not very specific. We could say, can you summarize the major events of World War II, including the key countries involved and the primary causes of the conflict? Something like that that really gets at what we are trying to pull from this. And that gives the model a better understanding of what information is expected in the response. We can employ something called active mitigation strategies. And what these are using some of the settings of the LLM, such as settings that control the parameters of how the LLM works during generation. A good example of that is the temperature parameter, which can control the randomness of the output. So a lower temperature will produce more conservative and focused responses, while a higher temperature will generate more diverse and creative ones. But the higher the temperature, the more opportunity for hallucination. Otra de las estrategias que podemos usar para evitar las alucinaciones es regular lo que se llama la temperatura del modelo. La temperatura es un parámetro que regula el nivel de aleatoriedad en la generación de un texto. Puede ir de 0 hasta 1, a veces incluso más. Y produce más cerca del 0 un texto más predecible y más conservador como respuesta. Cuanto más alto, cerca de 1 o más, mayor libertad va a tener y el modelo va a explorar opciones menos comunes. Ahí es que se puede dar lugar a respuestas más creativas y más alucinaciones. Hagamos, por ejemplo, el experimento, ¿sí? Usemos el ChatGPT, que ya lo hemos usado en otras conexiones. Acá lo tenemos. Y entonces le pedimos que nos explique qué es una alucinación en inteligencia artificial. ¿Sí? Le hacemos la pregunta y nos contesta en el contexto de la inteligencia artificial esto que venimos conversando en el programa. Pero ¿qué pasa si yo lo que le agrego es que, por ejemplo, la respuesta que sea como un profesor de universidad, ¿no? Profesor. ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué me está contestando? Entonces me dice, perfecto, imagina que estás en una clase de introducción a la inteligencia artificial, el profesor serio y claro te dice, en el ámbito de los modelos de lenguaje, como los que se produce OpenAI o Google o Meta, hablamos de alucinación cuando la IA genera contenido que no se corresponde con la realidad, pero lo presenta como si fuera cierto. ¿Sí? Y está por qué se llama alucinación, cómo se produce, ¿sí? Esto de lo que venimos conversando. Nos pone ejemplos académicos, por ejemplo, ¿quién fue el presidente de Argentina en 1966? Y la respuesta de ella sería Frondizi, lo que es falso, ¿sí? Porque hubo un golpe de Estado en Argentina del 66 y asumió Onganía. Hay varios otros ejemplos. Pero ¿qué pasa si le digo, hacelo, por ejemplo, como una charla TED?
¿sí? Ahí lo que estamos haciendo es aumentar la temperatura del modelo, o sea, darle más libertad para volar un poquito. Imagina las luces tenues, un orador sube al escenario, silencio, mira a la audiencia y comienza. Lo que las máquinas creen saber y no saben. Hace algunos meses le pregunté a una inteligencia artificial quién ganó el Premio Nobel de Literatura en 2022. La respuesta fue otorgado a Murakami por su obra Los años del silencio. Hermoso, ¿no? Solo hay un problema, esa respuesta es completamente falsa. Entonces acá dice, ¿qué es una alucinación de IA? Cuando una persona alucina, percibe algo que no está ahí. Cuando una IA alucina, inventa datos que parecen verdad. ¿Sí? Acá es como más como un cuento. Y por último, si yo le digo, lo dejo volar y le digo, hacelo, no sé, como... Hacelo como un cuento de ciencia ficción, ¿sí? Y le pido eso. La verdad de Irania. Y entonces me escribe un cuento, ¿sí? Empieza, la comandante Lira Ortega del Consejo de Revisión de Realidad habría sido asignada a una misión inusual, investigar una discrepancia detectada por un adolescente en el planeta orbital Luma 3. Así empieza el cuento. Y entonces dice que Lira indagó, buscó en los archivos originales, conectó con testimonios humanos y registro de naves antiguas y entonces descubrió. Irania no había olvidado, había inventado. Y va contando, ¿sí? Las IA nos están mintiendo, explicó, están soñando en voz alta. Eso, aunque no es una alucinación, no es estrictamente cierto. Una alucinación, como vimos hoy en el programa, no es exactamente una mentira, ¿sí? Ni un sueño. Entonces, esto que yo les decía, cuanto más le pido que imagine a una inteligencia artificial, más me alejo de la verdad y más corro el riesgo de que empiece a decir cosas que no son ciertas. Quizá la pregunta no sea solo por qué la inteligencia artificial alucina, sino por qué nosotros le creemos tan fácilmente. ¿Qué dice eso de nuestra relación con la verdad, con la imagen, con la palabra? Si una máquina puede convencernos tan fácilmente y solo porque suena creíble de algo que no es cierto, tal vez seamos nosotros los que estamos alucinando.